Lucía Damert es especialista en temas de seguridad, fue una de las principales asesoras del presidente Boric, el flamante, bueno, ya no es flamante porque ya tiene bastante tiempo, el presidente de Chile, con una experiencia, hay que decirlo, un poco amarga. Desde aquí queremos felicitarla por el encargo que se le dio y lamentar que en Chile también las personas honestas, las personas que trabajan en función de tener mejores sociedades, sufren ataques viles de personas que se inventan noticias y que se inventan pruebas que no existen para finalmente manchar honras y prestigios. Pero nuestra querida Lucía no es suficiente nunca con ella. Es demasiado honesta y demasiado buena para que ese tipo de manifestaciones opaquen en algo su calidad profesional y su calidad humana. Lucía está con nosotros porque analiza en su último libro las consecuencias del populismo en el poder y sobre todo en el ámbito de la seguridad ciudadana, que es uno de los más sensibles en nuestra región. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto escucharte y verte. Hola Patricia, muchas gracias por la entrevista, es un encanto verte de nuevo. Bueno, Lucía, me imagino que ya estás respirando hondo que nuestros países, y digo nuestros porque Lucía es peruana, pero es una persona afincada en Chile muy relacionada con el país que la ha acogido. Resulta un poco agotador, ¿no es cierto? Sentir que uno empuja el carro y que a veces hay más gente que quiere empujar en el sentido contrario. Pero ahí estamos y siempre ha sido una luchadora, así que cuéntame un poco la mirada que tienes sobre la región y este nacimiento de populismo que está analizado en tu libro, que hay que decirlo, no tiene color político, ¿no es cierto? Así es, efectivamente uno de los grandes desafíos, Pati, de nuestras democracias son las redes sociales, las noticias falsas, la utilización de el seudónimo de periodista para gente que lo único que tiene es un Twitter falso o un Twitter con nombre, pero que en realidad muy poca responsabilidad, ¿no? Y eso es un tema que está en todos lados presente. O también a veces un canal de televisión, o también a veces un periódico digital o un periódico impreso. Desgraciadamente creo que la cultura Twitter se ha extendido a los medios más formales también, ¿no? Así es, es un desafío, pero bueno, hay que dar la lucha para que eso no se ramifique, porque al final de noticia en falsa terminamos en medios de dictaduras y nadie se dio cuenta cómo llegamos ahí, ¿no? Efectivamente, el libro que sale en Planeta Perú, a quienes agradezco mucho por la publicación, es un libro que hace pie sobre, yo te diría, 30 años de un proceso en Perú, de un proceso de aumento de la violencia, de consolidación de algunas violencias, de una presencia criminal importante y en paralelo un mundo político que no sabe cómo responder, que se da cuenta que es un tema importante pero que no le da el énfasis o la mirada estructural que requiere, entonces recursea en aumentar las penas, meter a la gente presa, decir que la prisión preventiva es muy buena, decir que va a tener más policías, aumentar las facultades policiales y por supuesto lo que nosotros decimos en el libro es que eso solo aumenta la percepción de inseguridad, solo aumenta el crimen, solo aumenta la violencia y también nos lleva entonces a reconocer cuáles son algunos factores de esta violencia, ¿no? Y ahí nosotros en el texto mencionamos varios. Lucía, hemos estado nosotros siguiendo todos los casos de violencia sexual en activa que nos parece contra niños y mujeres, niños con mayor razón porque además son el grupo mucho más vulnerable y calza, yo leía tu libro y calza perfectamente el modelo porque la gente dice no hay leyes, de sobra, las penas en el Perú son altísimas como debe ser para violadores de niños. No los juzgan, hay más de 10.000 presos en las cárceles, la segunda causa por la que están presos los hombres, la mayoría de hombres en el Perú. Si nuestro sistema de justicia se dedicara solo a juzgar violadores, tampoco los metería a todos presos. Por ahí no va. Eso es importante, pero no es suficiente. No es suficiente que el problema no se ha resuelto en ningún punto, ¿no? Bueno, no solamente tienes razón, no es suficiente, pero cuando uno ve, por ejemplo, el fenómeno de trata de niñas, niños y adolescentes en Perú, especialmente de niñas y adolescentes, la mayoría de las niñas tratadas en Perú no son niñas que vienen de otros países, son niñas que vienen de otras provincias. Así es. Y que están ahí, siendo explotadas sexualmente, siendo explotadas laboralmente, y pareciera que mientras no es un escandalete que sale en los medios, a nadie le importa.
pero ahí están, uno las puede ver en ejercicio de explotación sexual en lugares donde además hay otros fenómenos criminales, ¿cierto? Por ejemplo, donde hay minería ilegal, donde hay otro tipo de actividades, y ahí no parece ser una respuesta pública, que una respuesta mucho más estructural. ¿Qué pasa con esas familias donde las niñas desaparecen o las entregan, ¿cierto? Y nadie se pone a pensar cuáles son los componentes de eso. Otra cosa que nosotros en el texto dejamos muy claro es que es imposible pensar en un país sin criminalidad y sin violencia cuando la violencia contra la mujer es un hecho cotidiano. Exactamente. Cuando el discurso político reconoce, y ahí citamos en algunos casos, ¿cierto? Cuando te dicen, bueno, te voy a violar como si fuera, o te van a violar, o a ti no te van a violar porque eres fea, o a ti sí te van a violar, como esa naturalización de ciertos eventos que son profundamente violentos y que al final de reiteran una posibilidad. Y que hacen que no, al no generar asombro, el hecho está normalizado, por más leyes que existan, el hombre va a seguir violando porque ni siquiera le parece que está haciendo un delito. Y si bien, repito, hay autoridades que hacen su trabajo y así hicieran el trabajo perfectamente, igual no se resolvería el problema, porque el problema está en que dejen de violar, ¿no es cierto? No en castigar fuertísimo a los que violan porque van a seguir haciéndolo. Y no hay ninguna política, y sigo con el ejemplo, para que dejen de violar, que es donde tendríamos que enfocarnos. Y eso lo podemos arrastrar, Lucía, a todos los otros delitos. Sin embargo, y en eso está la riqueza de tu libro, lo que pasa es que esa violencia resulta siendo funcional para quien quiere ejercer el populismo y quien quiere llenarse la boca presentándose como el salvador del mundo. Así es, y lo peor también es que uno pone el énfasis en tirar la ley, en cambiar el código penal, en dar supuestamente mayores beneficios a que, por ejemplo, la policía actúe. Pero después cuando vas a mirar qué está pasando en las instituciones a cargo del sistema de justicia criminal, las instituciones no dan abasto, ¿cierto? No funcionan. Los niveles de efectividad, por ejemplo, en homicidios, para resolver los homicidios, son bajas todavía. Sin mencionar, que ahí lo dejamos bastante en claro, que los datos son bastante opacos. Entonces tú no puedes decir efectivamente cuántos homicidios, cuántos femicidios han ocurrido y cuántos se han resuelto efectivamente en el último año, por ejemplo. Y eso le daría a la gente una sensación de estamos avanzando, esto es lento, esto es estructural, pero avanzamos. Las instituciones, te diría, ¿qué pasa? Volviendo al caso de los niños, ¿cuál es el sistema nacional para proteger a los niños en abandono? Para proteger a los niños que empiezan carreras criminales pero no violentas. Al final nada. Los dejan a su propio desarrollo para que fortalezcan carreras criminales. Y mientras tanto, que es lo más trágico que el libro trata de mostrar, mientras tanto en el Congreso o en el mundo político la solución es decir a los niños que tienen problemas criminales, hay que ponerle pena de muerte. Entonces tú dices, ok, pongámosla, pero esa no es una solución. Eso solo empeora las cosas y pierde miles de horas hombre, mujer, de funcionarios públicos, de discusiones políticas, y a los ciudadanos nos lleva una sensación en general de desesperanza, cuando no de autoprotección, ¿no? Y ahí empiezan los fenómenos que hemos conversado tantas veces de linchamientos y de justicia en mano propia. O lo que es peor, en el Congreso se toman decisiones como retirar la educación sexual, ¿no es cierto?, en los colegios, cuando sería uno de aquellos elementos que te va a ayudar, y así el agresor no para, por lo menos a que el niño sepa que tiene elementos de contención, que sabe dónde acudir, que puede cuidar su cuerpo porque le enseñan qué cosa está bien y está mal, qué partes de su cuerpo son absolutamente sagradas, como si los padres les contaran, o lo que es peor, como si la violencia no existiera en casa. Y esas medidas que otra vez son aplaudidas dan cuenta de una falta siquiera de enfoque con respecto al problema. No lo queremos ver. Así es que es fácil, digamos, yo creo que hemos pasado, y cuando tú miras Perú en los últimos probablemente 2 décadas o 3 décadas, hemos pasado de una retórica que parecía no tener consecuencia a realmente jugar con fuego. Cuando tú miras los niveles de violencia, homicidio, presencia del crimen organizado, no en el promedio del país,
sino en algunos lugares territoriales la situación pareciera estar igual o peor que en los lugares más violentos de América Latina, donde hay mayores niveles de impunidad, donde la sensación de que acá no hay gobierno o no hay Estado es muy permanente. Entonces, jugar con fuego en un espacio donde tú tienes un terreno muy delgadito, lo único que hace es permitir que la violencia se instale como medio de solución de conflictos. Así es, porque Perú puede tener índices, por ejemplo, de violencia contra la mujer parecidos, no iguales, a países que tienen conflictos, que están en guerras, que están en guerras civiles, que están enfrentando acciones violentas y terroristas. Nosotros no estamos en ese contexto y sin embargo ocurre, ¿no? Bueno, el tema de violencia contra la mujer justo tiene un capítulo destacado en el libro porque es tal vez de las cosas que llaman más la atención porque están los datos. Exactamente. O sea, no es que uno dice, pareciera que hay un problema. Hay un problema. Ser mujer en Perú es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo identificado por todos y cada uno de los estudios que se han hecho. Y sin embargo, las casas de protección de mujeres, ¿dónde están también los programas para efectivamente recuperar a la mujer cuando hace su primera denuncia, para insistir que la denuncia es importante, para fortalecer los espacios de verdad? Porque uno cuando mira la política pública, y yo escribí este libro además durante la pandemia, así que tuve mucho tiempo para leer un montón. La verdad es que cuando uno mira, hay iniciativas, ¿no? Se inaugura el programa para proteger mujeres. Y después cuando empiezas a mirar, el programa nunca funcionó o fue un piloto de un solo lugar y después como desaparece. Entonces también lo que busca el libro, y hay un capítulo sobre esto, es poner énfasis, Patricia, en la necesidad de la responsabilidad política sobre los temas de seguridad y los temas de violencia. Entonces, políticamente tú tienes que plantear una estrategia de largo plazo. ¿Se puede generar una estrategia de largo plazo cuando tú cambias de ministro cada 6 meses? No. ¿Es un problema que cambiamos de ministro cada 6 meses? Sí. Alguien lo tiene que decir y en algún gobierno y el mundo político tiene que reconocer que nada mejor para el crimen organizado, nada mejor para la violencia que este constante cambio, porque mientras los otros están, digamos, bien organizados y caminando, el mundo de la política pública no. Y eso creo que es un rasgo que nadie puede, digamos, desmentir. Ahora, te pediría que trasladáramos eso al tipo de liderazgos que se entronizan. No es gratuito que, en El Salvador tengan el presidente que tienen, por ejemplo, ¿no es cierto? Bukele es el ejemplo casi sacado como figurita de álbum de cómo responde un líder populista ante una sociedad sumamente violenta. Lo estamos viendo, y eso no es propio del Perú, ocurre en el mundo, ni siquiera en nuestra región, este discurso facilista. Por supuesto que si yo soy una madre de familia que tiene miedo de que su hija salga a la calle, que venga una autoridad y me diga, mira, ¿sabes qué? Yo al próximo que se meta con tu hija le voy a pegar un tiro en la cabeza. No te puedes imaginar la cantidad de publicidad que había para las alcaldías de Lima, distritales y también provinciales, que ponían en las pantallas a el alcalde o el candidato a alcalde pegándole un tiro a un delincuente. Tú dices, pero eso es imposible. Ese alcalde se iría preso. Pero era la imagen que querían proyectar, ¿no? Y vamos, no tenemos a un sujeto como Antauro Humala con posibilidades de cobrar, por ejemplo, interés en el espacio político gratuitamente. El discurso de Antauro Humala probablemente hace 15, 17 años antes de que entrara a la prisión, consternaba más. Hoy día como que encaja mejor en el ánimo de los tiempos. Claro. Y claramente esa no es la solución, ¿no? No, es que justamente lo que hay acá es una espiral en la cual nos hemos ido acostumbrando y hemos ido mirando, digamos, en América Latina, el mundo entero, en Perú Perú es un excelente laboratorio porque todo es mucho más evidente. Hay un evidente abandono de labores respecto a los temas de seguridad. Yo siempre digo que lo que ocurre en el mundo, Lucía, acá ocurre peor. Si hay COVID, acá ocurre peor. Si hay violencia contra la mujer, acá ocurre peor. No es que somos los únicos, pero somos los que ponemos más en escena y tenemos más casos, ¿no? Terrible, por cierto, ¿no?
Así es, así es. Y en este caso me parece que es como bien evidente también que la ciudadanía tiene todo el derecho de sentirse asustada, tiene todo el derecho de reclamar, tiene todo el derecho de esperar cosas distintas. Y por eso es que uno pone mucho énfasis en que la responsabilidad es la responsabilidad de aquellos que toman decisiones, que proponen leyes, que salen y hacen declaraciones altisonantes y que después se olvidan. Porque en el fondo el ciudadano que trabaja con las crisis económicas que tenemos, la situación solo va a venir peor, pareciera, ¿no? El próximo año, por lo menos. Con las crisis económicas, con las olas de migración, con la situación de la robotización del trabajo, con la informalidad, etcétera, el ciudadano no tiene tiempo para estar pensando cómo hacer para prevenir y controlar el delito. No tiene tiempo no es su tarea fundamental. Digamos, uno tiene un Estado primero y principal para asegurarte que las leyes se cumplan en el territorio donde uno vive. Porque si no, esto es, digamos, volvamos a la era neandertal, digamos, volvamos al pasado más retardatario. Entonces, ahí tiene que haber, y por eso yo pongo mucho énfasis en el libro, y espero que esto, digamos, genere una conversación también entre múltiples personas, ¿cierto? Por eso es que este es un libro no académico, sino es un libro más de difusión, que permita que tengamos una conversación mucho más seria. Es posible erradicar la violencia contra las mujeres cuando tú tienes todavía contenidos altamente sexualizados, muy poco serios en la televisión día y noche respecto a la mujer como un objeto. Es imposible, es como contracultural. Entonces necesitamos mirar el fenómeno de una forma más completa y no pensar que uno puede entonces terminar con el crimen organizado, terminar con el ratero de la esquina, cuando en el fondo tú sigues teniendo usurpación de territorio, cuando sigues teniendo impunidad permanentemente. Lo que vemos hoy día... Sí. Y no se puede privatizar, privatizar en el sentido, no se puede dejar en manos de los ciudadanos una acción clara del Estado, pero si tú lo ves en el Perú, las clases altas contratan seguridad privada, guachimán, su coraza personal, su coraza privada, que también, por supuesto, puede abusar, porque no son autoridades, y tienes en sectores más populares la justicia popular. Es decir, al final la gente se defiende como puede, y el como puede nunca va a ser la vía correcta, ¿no? No, es como puede, siempre es sálvese quien pueda, y el sálvese quien pueda siempre termina con los más débiles encarcelados, porque tampoco es que en la cárcel estén todos los delincuentes. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el crimen organizado y los miles de millones de dólares que generan, no sé dónde están los ultramillonarios o los que tienen esos miles de millones presos, ¿cierto? Siempre está el raquetero de la calle y la droga que encuentran siempre anónima, ¿no? ¿Te has dado cuenta de la cantidad de cargamentos de droga que incautan? Y yo digo, ya, pero ¿y quién está detrás de eso? ¿Una señora que vende quetes en un callejón? No, pues, esa no puede ser la culpable de toda esa droga, ¿no? Pero es que además, Pati, tú hacías un punto importante. Mira, en los países donde las élites empresariales, digamos, el poder económico, lo que hace es refugiarse en su propia seguridad, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer mucho más con esto. Terminan siendo países donde esas mismas clases empresariales terminan saliendo del país o terminan movilizándose en helicópteros, porque la situación se sigue degradando. Entonces es importante también que el mundo empresarial, el mundo del sector privado, respete y reconozca los problemas y busque cómo solucionarlos en conjunto. Una ciudad con los niveles de crecimiento inorgánico, con los problemas de hacinamiento, con la informalidad que hay, donde la violencia es la única forma, para parecer, de sobrevivir, no puede ser también justificada en términos, bueno, yo me pago mi seguridad privada, entonces estoy feliz, y el otro, bueno, veamos cómo sobrevive, ¿no? Porque eso es la deformación de un Estado-nación, no la conformación de uno. Y creo que el libro busca también, justamente, hay una parte de pedagogía, de decir, miren, el problema de la violencia es un problema estructural, y eso no significa que no lo podemos cambiar, pero necesitamos cambiar de discurso para poder avanzar poco a poco. Y tal vez la forma de avanzar es tomar uno o dos problemas, Pati, no resolverlos todos de una vez, pero no podemos seguir con una retórica populista en términos, por ejemplo, del abuso contra niños, niñas, adolescentes, o la violencia contra las mujeres. Para dar solo dos ejemplos, no podemos seguir así en una discusión populista, porque lo que está pasando es que cada día hay más mujeres muertas, cada día hay más niños y niñas abusadas, y eso
es la base del futuro que viene. Esos niños serán adultos. Y los mínimos que nos tenemos que poner, Lucía, como hacer como sociedad desde todos los estamentos una condena y además espacios para que los chicos estén seguros o generar espacios seguros para las mujeres, por lo menos el espacio público, eso no tiene color político, Lucía. Eso no tiene por qué ser de derechas, de izquierdas, de progres, de conservadores. Tiene que ser como sociedad. Yo no quiero que mi hija salga a la calle, yo no quiero que un niño vaya al colegio y que de regreso termine raptado o que termine violado. Y vamos a decirlo con todas sus letras. En pandemia sube la agresión contra niños porque sus hogares no son lugares seguros. Entonces, yo no entiendo esta agenda conservadora con la que puedo no estar de acuerdo, Lucía. Yo creo que la gente tiene derecho a pensar básicamente como le provoca, ¿no? Como le provoca mientras no atente con los derechos de los demás. A lo que no tiene ningún derecho es, en virtud de ese pensamiento, negar problemas. Entonces te salen con que la violencia de género no existe. ¿Así? Explícame entonces por qué atacan a más mujeres que hombres, ¿no? No, que no es por su condición de mujer. Entonces, ¿por qué se mueren? Los judíos se morían por su condición de judíos, mucho más que otras personas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ser judío era un problema, ser mujer es un problema el día de hoy, ¿no es cierto? Los niños que aprendan educación sexual en su casa, ¿quién le va a enseñar? ¿El violador? Entonces, esto no es un tema de tendencias políticas ni de creencias religiosas, oigan, miremos el problema y pongámonos de acuerdo en 2 o 3 puntos, los mínimos necesarios. Si quieren, desideologicemos todo esto, llámenlo como quieran, pónganle el nombre que les dé la gana. Pero hay una ola conservadora que es negacionista y que a mí me pone los pelos de punta porque, vamos, si la tenemos acá, en Chile la tienen también de manera espeluznante, ¿no? Por poner 2 países que no están en el mismo lugar, digamos, ¿no? Sí, o sea, hay un fenómeno retardatario respecto a derechos, ¿no? A derechos. Enormemente. Lo que es interesante es que se habla como de la libertad y en realidad lo que están haciendo con esta visión que tú planteas es limitar el derecho de las mujeres de ver cómo vivir en un espacio de seguridad. Porque en definitiva, si no tienes convicción, no sabes cuáles son tus derechos, entonces tus derechos serán cercenados. Y eso es un tema que podríamos discutirlo a largo y es muy llamativo cómo en general, además, estos temas como se van mezclando con temas que fueron de la agenda valórica. Y acá yo estoy muy de acuerdo contigo. Mi libro no es un libro de izquierda, no es un libro de derecha. Es un libro que lo que busca es que la gente de izquierda, la gente de derecha se dé cuenta que lo han hecho mal por muchos años y porque además el populismo punitivo no es patrimonio de un lado. En la desesperación, porque no saben qué hacer, porque las instituciones no funcionan, porque no hay datos serios, porque los pocos avances que se tratan de hacer con algunos ministros se caen a los 5 o 6 meses, todo el mundo recurre a, bueno, hay que expulsar a los migrantes porque seguro que son los que hacen todos los delitos, y al final nadie hace. Hay que es una construcción lingüística que se llama construcción impersonal. Fíjate tú qué apropiado el nombre, Me ha gustado esa referencia a se van a terminar poniendo en helicópteros. Hay que decirlo, que en Lima todavía no ocurre porque no hay suficientes helipuertos. Qué manera de cada vez mirar desde más arriba y estar más alejado del problema que no queremos mirar y que no queremos resolver. Ayer hablábamos con el señor Barreto y en una actitud muy cordial, y él estaba de acuerdo con nosotros. Hasta las iglesias se tienen que involucrar dado que esto tiene un componente, ¿no es cierto?, que la gente se escuda en la religión para defender cosas que ni la iglesia defiende, hay que decirlo, pero nos tenemos que poner en un mínimo de acuerdo todos los actores. Creo que haría bien involucrar a actores que han quedado al margen, que pueden tener también una capacidad de influencia sobre una población que necesita escuchar también a sus líderes religiosos, que le digan, oigan, de acuerdo con muchas cosas que planteas, pero esto no podemos dejar de mirarlo. Lucía, Claro, porque es una agenda de derechos, Patricia. Exactamente. Y hay que poner el punto, es que acá nunca se puede avanzar cercenando el derecho a nadie. Y el principal derecho es, en este caso, de los niños, niñas, adolescentes, frente a la violencia, de ser protegidos. Y por supuesto, me imagino, no he visto el dato exacto, pero me imagino que el 50% de los peruanos son peruanas, de vivir en espacios de paz, en espacios de seguridad. Siempre somos un poquito más, incluso, Lucía. Claro, siempre somos un poquito más, siempre les ganamos, ¿no?
Por eso es que está esta discusión de que no hay que tener el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Porque en el fondo las mujeres son parte importantísima y su derecho es saber cuál es su capacidad de vida y protección. Luego uno puede tomar las decisiones que quiera tomar, pero en la falta de información, ahí uno recae en estas cosas que terminan siendo como míticas, ¿no? De acuerdo. Y al final los dragones no existen, uno tiene que vivir en la realidad. Tal cual, Lucía. Me gustaría que, sin entrar en detalles, si es que te incomoda, nos cuentes un poco tu experiencia. Eres una mujer peruana, que ha estado trabajando mucho tiempo y tus conocimientos sobre seguridad ciudadana y sobre la realidad chilena son amplísimos. Por eso fuiste convocada para el gobierno del presidente Boric. Además, trabajaste muy cerca de él. Tu salida no tuvo que ver con tu gestión, con el presidente Boric, sino con lo que ya hemos contado, ¿no es cierto? Múltiples factores que se sumaron que tienen que ver con esta suerte de ataque. Pero me gustaría que primero nos cuentes la parte agradable. ¿Qué significó entrar? Siempre has estado cerca de las políticas públicas, pero esta vez entraste de manera más directa. ¿Tu balance es positivo o negativo? No, súper positivo. El gobierno del presidente Boric es un gobierno que tiene enormes desafíos. El presidente además viene de una generación que trata de hacer cambios importantes, una generación que no es la mía además. Quiero decir que yo soy 15 años más grande que esa generación y para mí fue un honor, siendo migrante, siendo mujer, siendo especialista en temas que son difíciles como los temas de seguridad, que el presidente me haya convocado tanto en su campaña como después para participar en el gobierno, un cargo de mucha cercanía y mucho apoyo en un periodo. Efectivamente, Patricia, el mío era un rol bastante específico, y cuando empiezan a desarrollarse mecanismos de reorganización de los equipos, entrada de partidos políticos, etcétera, yo tengo un rol nuevo que jugar y probablemente vuelvo a lo mío, que es la academia, que es escribir libros, que es estar en la discusión pública, que es lo que siempre he hecho, y en ese sentido la conversación con el presidente fue de lo más cordial. Yo le agradezco la invitación, aprendí muchísimo, aprendí realmente mucho en estos 8 meses. Sigo siendo muy honrada de la invitación. Y luego, bueno, vinieron estas cosas de las noticias falsas, que además me puedo referir poco porque es parte de un proceso judicial, pero que sí hacen pie a también algo que sucede en Chile, que sucede en muchos países, que tiene que ver con la necesidad de reconocer la libertad de expresión, la necesidad de aumentar los debates, pero que en el mundo de las redes sociales es tan difícil, ¿no? Porque es muy fácil crear una mentira, tirarla por ahí y después que vaya muriendo sola, porque alguna gente se queda solo con el titular, digamos, la gran mayoría de gente solo lee el titular. Entonces, ya yo como di vuelta a la página, porque también a las mentiras no hay que ayudar a amplificarlas, y ahora estoy sin duda ayudando en lo que el presidente considere, si es que cuando necesita, pero en un rol que es un rol más cercano a lo mío, y ya el gobierno está avanzando en los cambios que tenía que hacer, introduciendo además una nueva forma en la coalición política y enfrentando un periodo que no va a ser nada de fácil, al igual que en Perú. El año que viene va a ser un año muy difícil en Chile en términos económicos, un año de mucha polarización política también. La guerra en Ucrania, aunque parezca lejísimos, termina impactándonos. Entonces son años, como dicen, son años duros, y para eso creo que él tiene ahora, y el gobierno tiene o está buscando tener los equipos políticos más afiatados. Yo además soy independiente, no soy miembro de ningún partido, entonces eso hace que cumpla un rol en momentos específicos, y creo que el momento fue el apropiado y no me arrepiento un minuto, pero ahora vuelvo a lo mío y en eso estoy también muy contenta. Creo que además eres un ejemplo de una cosa que siempre reclamamos, y es que la academia no se encierre en una burbuja, sino que se acerque, ¿no es cierto?, a las políticas públicas y que participe activamente, porque hay mucho académico al que respeto muchísimo, que generan mucha bibliografía, mucho análisis, pero yo no me meto en política. Bueno, métete pues. O sea, nadie dice que te formes parte de un partido político, pero métete. Es duro, golpea,
pero ¿qué hace? Alguien lo tiene que hacer. Tu experiencia, Lucía, fue acusada de una serie de mentiras enormes, además facilísimas de desbaratar, hay que decirlo, una grosería, la mentira que yo creo que además se cunde porque en general las personas le han quitado valor a la verdad, están más pegadas al chisme, les encanta el escandalete y creo que es una etapa de transición por las redes sociales, que en algún momento volveremos, ¿no es cierto?, al reino de la verdad. En este momento la verdad no es sexy, como digo yo. La verdad no es sexy en estos momentos. Pero, Lucía, ¿cuánto de esa discriminación? Porque tú creo que además sumabas una serie de factores que te hacían más vulnerable. El hecho de ser mujer, el hecho de ser una mujer muy capaz y el hecho, además, de ser una mujer migrante. ¿Cuánto, no solo en términos personales, sino de lo que tú has experimentado, podrían estar experimentando otras mujeres en el ámbito político en general, ¿no? En el mundo entero, Así muchísima, pues sí, pero ahí, bueno, yo creo que ahí el principal problema es el hecho de ser mujeres, ¿no? Porque en definitiva estás entrando en un club de hombres y uno de los grandes cambios que ha hecho el presidente Boric y la coalición en Chile fue ese. Tenemos 14 mujeres inicialmente un gabinete, hay una férrea discusión por tratar de abrir los espacios para mujeres. Yo fui la primera mujer jefa de asesores de un presidente en Chile, tuvimos la primera mujer ministra de Interior, la primera mujer canciller, la segunda mujer canciller. Digo, hay una serie de intervenciones, una cantidad enorme de embajadoras, pero todo eso tiene un precio, ¿no? Y el precio para las mujeres, así como fue un precio para Hillary Clinton, así como fue un precio para Merkel en Alemania, es un precio gigantesco. Es desgastante, además, ¿no? Es desgastante, pero creo que hay, digamos, están los ejemplos de las mujeres mundiales, ¿no? Como que yo menciono, después están los ejemplos más locales, pero creería, Patricia, que en general uno va a una oficina donde siempre habían 5 hombres y la secretaria y aparece una profesional y esa profesional también sufre enormemente, ¿no? Sufre porque hay códigos que están instalados, pero creo que este es el momento de demostrar que las cosas tienen que cambiar. Ya han cambiado en muchos países, no es menor el fenómeno retardatario, pero si uno no lo hace, ¿qué es lo que queda para las mujeres que vienen? Y para mí también uno de los grandes aprendizajes estos últimos meses, no solamente, y tú lo mencionas bien, es la vinculación de las mujeres y el mundo de la academia en general con la política pública, pero también es la necesidad de reconocer, por lo menos en Chile, que las nuevas generaciones tienen una forma muy distinta de entender la vida, tienen una forma muy distinta de entender la relación con el medio ambiente, tienen una forma muy distinta de entender las relaciones de pareja, en fin. Y eso para mí, por lo pronto, que lo veo desde un poco más distante, encuentro que es una buena noticia. Es esperanzador, Lucía, es esperanzador. Desgraciadamente nuestra juventud, creo que golpeada por otros temas, no ha logrado además hacer de la protesta, que es importantísima, una consolidación política. Creo que la generación del presidente Boric es fantástica porque viene del activismo y logra traspasar simplemente la protesta en la calle para armar un proyecto político que finalmente termina llegando al poder. Y eso es absolutamente esperanzador acá, Lucía. Decimos, ya que se vaya el presidente. Sí, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿No? No hay ni de ninguna generación lo suficientemente articulada para heredar las riendas del Perú. Y eso es pero eso, ¿no? Yo, volviendo al tema del libro, creo que eso también repercute en cómo, digamos, la forma como se hace la discusión política en áreas como la seguridad y en otras, tiene una repercusión en la forma como se establecen las convivencias al final del día. Si tú tienes una discusión política de inframundo, entonces la forma de convivencia y de desarrollo será de inframundo. No hay esta famosa percepción que había en el Perú por muchos años, ¿cierto? Que la política iba por carriles separados y que estaba la sociedad, y en la política da lo mismo un poco. En el caso de seguridad, lo que plantea mi libro es que no es así, ¿cierto? Que efectivamente cuando tú tienes una política que está dando vueltas sobre recetas que no funcionan, afecta a la ciudadanía, afecta a tu calidad de vida directamente, porque la cosa empeora. Entonces ahí
ahí hay que recuperar lo político para tener unas discusiones de más alto nivel, que por supuesto no carecen de debate y no carecen de visiones distintas, y el mundo está cada día más complejo, pero tratar de reconocer el rol de la política en la relación con la mejora de la calidad de vida es sin duda una necesidad. De acuerdo, Lucía. Yo le sumaría a esto un punto más. No solo es una política que no funciona, que ofrece recetas absolutamente inadecuadas o que mira por otro lado, sino que en nuestro caso es una política que ya evidencia las mismas prácticas de esa delincuencia en las calles. Es decir, no hay una distinción en cómo se ejerce el poder de los delitos que se cometen en las calles. Tenemos autoridades acusadas de violación sexual, de maltrato a la mujer, de corrupción, de robo. Terrible, realmente. Además de todos los colores políticos, de todas las bancadas, en fin. Triste, pero vamos, no hay que perder la esperanza. Sobre todo cuando, hay que decirlo, acá los medios básicamente no rebotaron estas noticias falsas chilenas, porque creo que a pesar de las discrepancias hay un consenso de que fue un honor ver a una mujer peruana en un altísimo espacio en la política chilena. Así que felicitaciones por eso, Lucía. Gracias. Gracias, Pati. Muchas gracias por la entrevista. A ti siempre, por el trabajo.